Bueno, lo que vamos a ver es siguiendo un poco lo que debatíamos en uno de los foros, que les está costando seguir las participaciones. Tengan en cuenta que todo lo que debatimos en los foros también es material de lectura, y sobre todo mis intervenciones, la síntesis que ustedes van haciendo, porque eso es parte también del proceso de aprendizaje en esta materia. Así que les pido nuevamente que traten de intervenir en los foros, no volviendo atrás la conversación, sino siguiendo el diálogo que estamos tratando de mantener en esos espacios. Por ahora, para no generarles más confusión, no he abierto más foros, nuevos foros de debate sobre temas, sino que me gustaría que pudiéramos terminar en el transcurso de esta semana y mediados de la semana que viene con los foros que ya tenemos, los vamos a dar por cerrado, y vamos a ir recién a iniciar un nuevo debate que va a tener que ver con las funciones de enfermería, las diferencias entre actividad, función y tarea, el concepto de incumbencias y competencias, ¿sí? La ley de ejercicio, nuestro plan curricular, para que veamos estas diferencias, pero lo vamos a hacer a través del foro. Lo que estábamos planteándonos ahí, si los datos, el concepto de datos e información era lo mismo, ¿sí? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Será lo mismo? Que no, profe, que no es lo mismo. No es lo mismo. Bien, bien. Pero en conjunto o procesados nos brinda. O sea, es como datos es una cosa, información es otra, pero como que tienen una relación que procesado se convierte en información. Ajá, el dato procesado se convierte en información, decís vos. ¿Alguna otra opinión? Por ahora es una opinión que les pido en base a su propia experiencia, ¿sí? Porque no hemos avanzado mucho en este concepto, así que a ver qué se les ocurre. ¿En estadística vieron esta diferencia? Sí, 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 lo vimos. ¿Lo vieron? A ver, voy a bajar esto. Es como dice Liana, no es lo mismo, pero están relacionados. Ujú. Bien, exactamente. No es lo mismo, pero están vinculados. Es muy importante tener en cuenta esto cuando hablamos de gestión de servicios, gestión del cuidado enfermero. Esa gestión del cuidado enfermero, como dijimos en el encuentro anterior, se plantea con grandes desafíos al futuro, que tiene que ver con el acceso universal de la población, generar condiciones equitativas del cuidado, es decir, darle el cuidado que cada persona necesita en el momento que lo necesita, cada grupo, cada familia, cada comunidad, ¿sí? Tenemos que poder evaluar la efectividad de nuestras acciones, cosa que no estamos muy acostumbrados, y a futuro no vamos a poder tomar decisiones claras, concretas y válidas si no empezamos a plantear la evaluación como una tarea más dentro de nuestra función enfermera. Y otro de los desafíos es implementar la gestión de manera integral y garantizar la eficiencia en la utilización de los recursos. En estos desafíos, si lo pensamos un poquito, ¿cuál será la manera de fomentar o garantizar el acceso universal? ¿Cómo sabremos si estamos trabajando, otorgando
servicios equitativos a nuestra... ¿Cómo les parece a ustedes que podríamos llegar a determinar si son efectivas nuestras acciones, si la gestión que estamos haciendo del cuidado es integral y de calidad? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Profe, una consulta. Usted hace referencia a sobre saber si las gestiones que se están llevando a cabo están siendo efectivas o no, si están dando resultados o no. Claro, Yo creo ¿cómo que a les través parece? de eso, de datos, de informaciones, o sea, de datos procesados, eh, el dato se encuentra dentro de la información, ¿verdad? Ujú. No sé, les estoy preguntando yo a ustedes. Bueno, yo creo que en Em, base a em, eso, en base a los datos, a la información, a censo, y cosas así, encuestas, yo creo que en base a eso te das cuenta si una gestión es eficaz o no. Ajá. claro, se plantean objetivos y como dicen los compañeros, en base a los datos que se va recaudando, uno puede ir evaluando los resultados, tener un resultado parcial para ver si se pueden, a ver qué otras cosas podemos ir modificando para Ujú. que se cumpla el objetivo. Bien. De alguna manera, entre las palabras de Gabriela y de, creo que era Luis, no, Alejandro, que habló recién, este, aparece la idea de encuestas, cuestionarios, aparece la idea de la evaluación, del seguimiento, de la calidad de nuestros cuidados, aparece la idea de dato e información, claramente, es decir, que si no recabamos datos, no vamos a poder saber si lo que estamos haciendo se está haciendo bien y se está haciendo de una manera experta y tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión. Por eso es importantísimo que encontremos distintas alternativas para poder recabar información de satisfacción de nuestros usuarios, información sobre si la percepción que tiene determinado grupo sobre la calidad de nuestros cuidados, este, incluso la percepción que nosotros tenemos y cómo respecto al cuidado que ofrecemos versus o comparándola con la percepción que tienen nuestros pacientes sobre la calidad de cuidado que les estamos dando. Es decir, estamos hablando de una serie de herramientas donde la comunicación es un hecho fundamental en esta tarea de recabar datos y a través del uso, como dice Alejandro, de algunas herramientas como la encuesta, los cuestionarios, para recabar esa información y poder evaluar, tomar datos y con eso construir información para tomar decisiones respecto a lo que estamos haciendo. Así que esta idea de datos y de información es fundamental que la comprendamos para poder entrar en el desafío que tiene por delante, digamos, la enfermería a futuro. De tal manera que a futuro nuestros servicios no pueden ser espacios donde las enfermeras repitamos lo que actividades o acciones con el solo argumento que lo hacemos porque esto se hace así en el servicio, porque así está organizado, porque de esta manera me dijo la enfermera más antigua que debía hacerlo. Esto ya debemos sacarlo de nuestro actuar, de repetir rutinariamente acciones, sino empezar a recuperar datos, a evaluar nuestras acciones para producir innovaciones de tal manera que podamos garantizar estas cuestiones que nos estamos planteando como desafío, ¿sí? Recién creo que fue Alejandro, no sé, o Gabriela, uno de ustedes que planteaba hablábamos de la gestión del cuidado, de lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de gestión de cuidado, ¿ustedes a qué creen que nos estamos refiriendo?
Eh, puede ser, se me ocurre a mí, por un lado, a la distribución de los recursos, tanto humanos como tecnológicos, y en cuanto también a infraestructura, o sea, a hospitales. Se me ocurre algo así, por ejemplo, gestión de cuidados, se me viene a la cabeza eso, o sea, a la distribución correcta de esos recursos. Ujú. O sea, ahí se evaluaría después si la gestión es buena o es mala, o sea, si los recursos se están distribuyendo de una manera adecuada o no. Muy bien, esos recursos pueden ser materiales, insumos, equipamientos, ¿sí? Técnicos, tecnología, procedimientos, pueden ser recursos relacionados con el uso de nuevas tecnologías, los recursos humanos, todos en pos de favorecer un cuidado eficaz y eficiente, ¿sí? Ahora, es lo mismo organizar los recursos para poder prestar un cuidado a partir de un diagnóstico enfermero, a partir de un plan que elaboramos de atención, que organizar los recursos, como decía Alejandro, en función de que en un servicio de enfermería tenga todo lo necesario para poder llevar adelante esa práctica, o organizar los recursos a nivel de una comunidad, una provincia, un estado, para que se lleven adelante diferentes políticas. ¿Será lo mismo? En los tres niveles lo podremos denominar gestión del cuidado. Eh, Puede que me equivoque, es mi percepción y mi opinión personal, ¿eh? Puede que me equivoque, puede ser que esté equivocado, pero para mí, repito mi opinión personal, para mí sí, porque está todo destinado a un fin en común, que es el usuario, o sea, la población, la persona. Pero es lo que yo pienso, ¿eh? Exactamente, Alejandro, estamos en un momento de opinar desde nuestros propios saberes previos, y ustedes ya, la opinión de ustedes ya se está acercando a la opinión experta, porque ya tienen 3 años de formación, ¿sí? Así que está muy bien lo que estás planteando. Y justamente la idea de la palabra gestión de cuidados tiene que ver, como dice Alejandro, la gestión de recursos, ¿sí? La gestión de voluntades en relación con la gestión de los recursos humanos o de los planteles de enfermería, la distribución de insumos y materiales necesarios, la definición de tecnologías o sí, bienes de capital relacionados con la gestión del cuidado. Todo eso tiene que ver con gestionar, ¿sí? Y la gestión se puede dar exactamente en 3 niveles de la organización. Si pensamos la organización de enfermería desde una dirección provincial de enfermería, podemos claramente visualizar hacia abajo 3 niveles de gestión. El nivel macro, que es en el lugar donde se definen las políticas, se establecen las intervenciones que el Estado va a hacer para que ese cuidado de enfermería sea eficiente, de calidad y equitativo para determinados grupos poblacionales, en búsqueda de lograr el bienestar social de esa población y corregir algunas fallas de mercado. ¿Qué quiere decir corregir fallas de mercado? Corregir fallas en la oferta del servicio que estamos haciendo. De hecho, por ejemplo, toda la aparición de la enfermería domiciliaria, el concepto de validar más que nunca el rol de enfermería a nivel de la atención primaria, fueron políticas que se han definido, el rol de la enfermería a nivel de la escolar o a nivel de la atención de los adultos mayores, fueron
políticas que hace muchísimos años se definieron como espacios o políticas en los de enfermería debía intervenir. Sin embargo, fue la pandemia la que obligó e impulsó a que rápidamente se tomaran decisiones y acciones en ese sentido. Entonces, en el nivel macro, la gestión tiene que ver del cuidado con el manejo y distribución y definición de los recursos necesarios en función de una política que se determina, ¿sí? Si después vemos a la organización enfermería desde ese lugar hacia abajo, vemos que hay un segundo nivel que tiene que ver con la mesoestructura de las organizaciones y que podríamos relacionarlo con la gestión del cuidado en el nivel de la conformación de unidades organizativas concretas para el tratamiento concreto de cuidados específicos que requiere la comunidad, ¿sí? Que tiene que, en esa mesoestructura o en lugar de la mesogestión del cuidado, se involucran a las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, y es donde se coordina a las personas para el logro del objetivo de enfermería, que es la del cuidado experto, el cuidado enfermero. Y de ahí, si miramos hacia abajo, la microestructura, ¿sí? Pensando en una gran organización de enfermería, estaría vinculado con la microgestión del cuidado, que es específicamente donde se llevan adelante las tareas expertas, donde el profesional de la enfermería ejerce el cuidado, planifica los recursos, establece objetivos, define intervenciones que tienen que ver con el diagnóstico y terapéutica enfermero, ¿sí? Utilizando el método enfermero y en base a un lenguaje enfermero común. Un poco hablar de gestión de cuidado tiene que ver con hablar en qué nivel de la organización se toman las decisiones, como dice este PowerPoint, esta diapositiva, y esas decisiones van a ser diferentes. En la microestructura serán decisiones relacionadas con el cuidado específico, experto, y a partir del uso del proceso de atención de enfermería como método profesional, ¿sí? En la mesoestructura es la mesogestión del cuidado, es el nivel de la mesogestión del cuidado y tiene que ver con el uso experto de la administración y gestión de servicios de enfermería hospitalarios y comunitarios, ¿sí? Y cuando hablamos de gestión del cuidado a nivel de la macroestructura, estamos hablando de un nivel en el cual se toman decisiones respecto a los recursos y se definen políticas necesarias para determinados grupos poblacionales en función de lo que el Estado debe intervenir, ¿sí? Esto si pensamos en una organización amplia como sería la Dirección Provincial de Enfermería. Si nosotros estuviéramos en el nivel de una organización hospitalaria o de una institución privada, estaríamos hablando de la macroestructura como aquellas decisiones que se toman respecto a la macrogestión del cuidado en el nivel del departamento de enfermería, que es la máxima autoridad dentro de una institución sanitaria. Si mirásemos a la organización de enfermería dentro de esa institución, la mesoestructura estaría dada por los jefes de servicios, ¿sí? Y la microestructura estaría dada por los profesionales que ejercemos los cuidados en cada uno de esos servicios. Si nosotros estuviésemos a nivel de la comunidad, ¿sí? Otra vez, la macroestructura estaría, las decisiones que se toman respecto a la definición de estrategias y políticas para esa comunidad, estaría en manos de la máxima autoridad de enfermería que podría estar asentada en un hospital
podría estar asentada en una unidad organizativa de gestión de cuidados comunitarios, eso depende de la organización institucional. Y la microestructura estaría dada por los profesionales que ejecutan el cuidado enfermero en cada una de las familias o de las personas que viven en esa comunidad, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con la idea de datos y de información que veníamos hablando? Justamente tomar estas decisiones, gestionar estos recursos, organizar la disponibilidad de ellos de manera estratégica, ¿sí? Tomar decisiones estratégicas basadas en un pensamiento estratégico están vinculados con tener datos e información, ¿sí? O sea que nuevamente volvemos a esta necesidad de diferenciar el concepto de datos e información cuando hablamos de la gestión del cuidado en los 3 niveles de gestión de los servicios de enfermería. Que les vuelvo a repetir, esos niveles de gestión dependen de qué organización van a estar ubicados dependiendo de qué organización estamos hablando. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, una de las herramientas que estuvimos conversando los otros días, que ustedes me dijeron que ya la conocían, por lo tanto no la vamos a explicar en esta oportunidad, de obtener datos e información es la de las pirámides poblacionales, ¿sí? Que son fundamentales, son una herramienta fundamental para proyectar escenarios futuros probables y definir definiendo políticas y tomando decisiones hoy, ¿sí? Ese instrumento, esa herramienta lo podríamos usar desde una mirada de la macroestructura de una dirección provincial de enfermería o desde la mesoestructura, la mesogestión del cuidado de un departamento de enfermería de un hospital o de una unidad organizativa dentro de la comunidad, que mira esta foto y dice, bueno, acá yo tengo datos de la proyección de cómo esta población va a transformarse a futuro, ¿sí? Para tomar decisiones hoy. ¿Se dan cuenta cómo sería esto? O sea, yo tengo la pirámide poblacional de hoy, del presente, a partir de la información que en las encuestas estadísticas de encuestas de hogar o de los censos poblacionales se van haciendo. Entonces, yo miro el pasado, como era esa pirámide poblacional. Por ejemplo, miro la pirámide poblacional en Argentina de 1960, es una pirámide poblacional que venía teniendo un crecimiento en la capa de adultos trabajadores, ¿sí? Por tanto, estos adultos que tienen una edad entre, digamos, que participan del grupo etario económicamente activos, que se los llama, a futuro van a envejecer. Entonces, si acá tengo en el medio tengo una importante cantidad de gente, es lógico que 40 años después, en el 2000 o 60 años después, esa población vaya a ocupar la punta de la pirámide. Es decir, yo sé hoy, en el año cuando se hace el censo poblacional, a partir de esa imagen que nos presenta la pirámide poblacional, sé cómo esas capas etarias van a ir a futuro y en el término de determinada cantidad de tiempo proyectándose y a dónde se van a ubicar en la pirámide futura. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Entonces, eso nos permite decir,
Por ejemplo, si miramos en los años 70 la pirámide poblacional, cómo era, el aumento de los recién nacidos y de la población económicamente activa, los recién nacidos son hoy la población económicamente activa, y la población que está a nivel económicamente activo son los futuros adultos mayores de nuestra población. Lógicamente, estas proyecciones en función de datos, la necesidad de datos que se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, la mejora en la expectativa de vida de las personas ha determinado que las poblaciones sean cada vez más, las pirámides poblacionales sean cada vez más piramidales y menos chatas que en épocas pasadas. Las políticas relacionadas con el control de niños sanos, el control de embarazos, ¿sí? Determinaron que pudieran acceder al nacimiento mayor cantidad de población, y por tanto, a futuro es una población que económicamente activa va a poder bancar desde a sostener la salud de los ancianos y de los niños, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que más que eso no les voy a explicar, de todos modos ustedes lo tienen en estadística, la han estado evaluando, pero quería traer acá como una foto nos da una foto construida a partir de datos, que cuáles creen ustedes que son acá en esta pirámide poblacional, en cualquiera, los datos que se metieron. Los hombres y mujeres que hay. Hombres y mujeres son datos, ¿qué otra cosa? La edad, ¿no? Edad, esos son datos concretos. Cuando yo los pongo todos juntos en estas imágenes de pirámide poblacional, se transforman en información. Por ejemplo, cuando yo decía población económicamente activa, estoy pensando en el vínculo edad, sexo en la pirámide en la parte del medio. Cuando hablo de recién nacido, estoy característica del recién nacido, estoy mirando la pirámide en la parte de abajo, ¿sí? Y cómo eso va proyectándose y ampliándose en función de políticas existentes que tienen que ver con el sostenimiento y la proyección de los estándares y calidad y las expectativas de vida a futuro de esas poblaciones. Entonces ahí tenemos un primer dato, una primera conocimiento respecto a la diferencia entre dato e información. Si nosotros agarráramos el censo del año 70 y encontraríamos en el documento un montón de datos, ¿sí? Ahora, traducir eso y transformarlo en información implica procesar esa información, como decía Eliana, y transformarla, procesar ese dato y transformarlo en información. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Y cómo una simple imagen se transforma en una herramienta fundamental para tomar decisiones hoy. Estas mismas imágenes las podríamos hacer para una comunidad cuando estemos trabajando en una comunidad, por ejemplo, en una ciudad, en una región, en un barrio. Podríamos construir estas pirámides poblacionales y saber a partir de ellas tomar decisiones de políticas, es decir, de estándares de cuidado a futuros que tengo que ir construyendo pasos para poderlos lograr, ¿sí? Porque sabemos que esa población va a ser así dentro de 10 años. Cuando yo les decía la vez pasada de que yo estaba preocupada porque con 60 años me estoy viendo dentro de 30, dentro de los 90, junto con un montón de otros viejitos, porque somos cada vez más los de 60 años que estamos llegando a la adultez, a transformarnos en adultos mayores, y sin embargo no visualizo que se estén tomando decisiones de cuidados, de gestión de cuidados a futuro, cuidados enfermeros y profesionales para ese grupo poblacional, y vamos a estar
les decía, en las plazas, los viejitos pegándonos con los bastones porque no vamos a tener lugares donde compartir y sostener una calidad de vida saludable, ¿sí? Entonces, aquí creo que ya con lo que hemos dicho les queda claro que el dato es una representación simbólica. Cuando decíamos edad, decíamos sexo, ¿sí? Puede ser una letra, un número, un concepto, un hecho, ¿sí? Pero es una representación simbólica de algo, ¿sí? Cuando el número 3 le ponemos años, ya estamos haciendo el 3 se transforma en una representación simbólica respecto al concepto edad, ¿sí? O al concepto tiempo, entonces ya ahí lo estamos transformando en información. ¿Mm? Describe un hecho concreto, 3 años, 50 años, es un hecho concreto y mucho más no podemos analizar de eso. Ahora, cuando nosotros ya decimos 50 años, pero empezamos a pensar en gente que está trabajando, en gente que tiene determinadas características físicas, en personas, entonces ya estamos a partir de nuestro conocimiento transformando ese dato en información, ¿sí? Y lo estamos procesando. Por lo tanto, una información es un conjunto de datos, como decían ustedes también, que están adecuadamente procesados y que lo que intentan es proveer un mensaje, ¿sí? 50 años, cuando a partir del conocimiento lo ponemos en la categoría edad, ¿sí? Ya la edad es una concepción compleja de respecto a 50 años que nos determina un procesamiento y nos provee de información para transmitir un mensaje concreto, ¿sí? Y que esa información se transforme en contribuya a la toma de decisiones. ¿Hasta acá está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, básicamente las diferencias entre datos e información está en la finalidad que tiene ese hecho que estamos transmitiendo y las características del mensaje, ¿sí? En el dato, la finalidad es la de comprimir la información para poder almacenarlo al dato. En cambio, en la información, la finalidad es la de poder describir de manera extensa y comprender el dato que nos están transmitiendo. ¿Se entiende? La otra diferencia básicamente está dada por las características del mensaje, ¿sí? Y que en el caso del dato no se transmite. Cuando uno da un dato no está transmitiendo ningún mensaje. Yo digo, 30 años son 30 años y no estoy transmitiendo ninguna cuestión que nos permita opinar, analizar, reflexionar sobre eso. Sí, ahora, cuando yo digo la edad de 30 años, ya lo estoy transformando en información y estoy transmitiendo un conjunto de datos y estoy describiendo algunas cuestiones, ¿sí? El concepto edad tiene en sí mismo un conjunto de información que es la descripción de un hecho concreto que tiene que ver con el avance de las personas a lo largo de la vida, ¿sí? Y tiene un sentido comunicacional y una función social. Si yo les digo a ustedes, 30 años, ustedes lo relacionan y lo vinculan, 30 años, esa persona tiene 30 años, ¿sí? Inmediatamente lo van a vincular a partir de sus conocimientos al concepto de edad y empieza a tener una función social en el sentido que nos entendemos de qué estamos hablando, sin demasiadas otras descripciones al respecto, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. En el contexto de la gestión del cuidado, dentro de esos 3 niveles de gestión que veíamos recién, ¿sí?
de la micro, meso y macroestructura, cuando hablamos de datos e información en la gestión del cuidado enfermero, podemos decir que el dato y la información son cuestiones específicas que hacen a la profesión, ¿sí? Que está obtenida en función de las necesidades del usuario del servicio cuando hablamos de la microgestión o microestructura, ¿sí? Es decir, recabamos datos en la etapa de valoración para hacer el proceso de atención de enfermería. Cuando hablamos de la microestructura, que sería el nivel, y estamos hablando desde una organización de servicios de enfermería, los datos y la información que necesitamos recabar tendría que ver con la satisfacción del usuario, con la percepción del recurso humano respecto al cuidado que ofrece, con la existencia de los recursos, la evaluación de existencia de los recursos materiales que existen, la observación de checklist a partir del uso de checklist en los recursos existentes dentro de un servicio, ¿se entiende? Y si hablamos de datos e información en la gestión del cuidado enfermero en la macroestructura, estaríamos hablando de datos poblacionales, de previsiones respecto a la proyección de los estándares de vida de una población determinada, estaríamos hablando de la toma de decisiones respecto de datos que permitan tomar decisiones respecto a la incorporación de tecnología o no, ¿se entiende? Entonces, el concepto de dato e información en la gestión del cuidado enfermero es muy importante siempre y cuando tengamos en claro qué tipo de datos, qué tipo de información necesitamos para gestionar el cuidado en cada uno de esos niveles de la organización, ¿sí? Y en ese sentido, cuando lo pensamos así, de hecho, Alejandro creo que fue que ya empezó a visualizar algunas herramientas o instrumentos necesarios para recuperar esa información, ¿sí? Una de ellas, les decía, eran las pirámides poblacionales, otra de ellas son las encuestas, entrevistas, otra de ellas son los cuadros comparativos que ahora los vamos a ver. Yo no tengo idea de qué hora estamos, chicos. Ah, ya son las 10. Bueno, vamos a... yo les hacía, les hablaba recién de de la encuesta que habíamos hecho en el aula, ¿sí? Esa encuesta... si se utilizó para recuperar esta información de ustedes, se utilizó una herramienta como es el formulario de Google Drive, que es un formulario que no sé si ustedes lo conocen, lo han usado a esa herramienta. Sí, profe. ¿La han usado? Bueno, ustedes Sí, saben que a partir del desarrollo de una encuesta o un cuestionario, ¿sí? De preguntas y respuestas, el propio sistema después les da respuestas, cuando se carga esa información, respuestas a un montón de, por ejemplo, yo les pedía el dato de su correo electrónico. ¿Eso es un dato o una información así puesto en este listado? ¿Un dato? Un dato, ¿sí? Porque es simplemente saber que yo me puedo comunicar con ustedes a través de ese correo, pero no lo proceso, no, con eso no quiero transmitir ninguna información, así que ahí queda el dato, y el propio Google Formulario tampoco lo procesa. Ahora, con el dato años del que cursa la carrera, el sistema generó este cuadro, ¿sí? Que es interactivo. Este cuadro está mostrando que el 36%, porque acá están
los alumnos de gestión 1 del 2020 y los alumnos de gestión 1 del 2021. ¿Sí? Entonces yo con la información que ustedes, con el dato que ustedes pusieron, años en el que cursan la carrera, 20 o 21, el sistema me generó esta información. 36% de las personas, ¿sí?, empezaron en el 2021 y el 36 y el 24% empezaron en el 2020. Ahora, ¿cómo el 36? Si yo tengo dos grupos de personas, los del 2020, tendría que tener 50 y 50, ¿no les parece? Pero hay algunos que Sí, empezaron en otro año. Lo que pasa es que aquí se registró mal la información. Y si miramos en las barras, lo que yo me encontré es, por ejemplo, que 3 personas, no sé si son del 2020 o del 2021, no cumplieron la consigna de registrar el año 20 o 21, sino que pusieron tercer año. O sea, pusieron otro dato. ¿Se Ah, entiende? mira qué bueno que está. Otras personas pusieron tercer año, pero el segundo cuatrimestre agregaron. Entonces ya es otro dato. ¿Se dan cuenta? Otros pusieron tercer año, pero no a partir del número, sino a partir de letras. Entonces ya es otro dato para el sistema. ¿Se entiende? O sea, cuando uno hace un cuestionario o una encuesta de satisfacción, puede utilizar esta herramienta, pero ojo al piojo, cómo construyo esa herramienta, ese cuestionario, para que la información sea fidedigna, ¿sí? Para que el dato que se ponga sea el correcto, de tal manera que cuando el sistema me genere información, como en este caso, me lo genere fidedignamente. ¿Se entiende? De hecho, en la pregunta creo que era qué año, y yo no les ponía las alternativas de respuestas, ¿no? ¿Cómo era la pregunta de eso? Año en el que cursa la asignatura, ¿sí? Nada más. No les daba alternativas de respuesta. Por tanto, las respuestas quedaban al libre albedrío de lo que cada uno quería poner. Y ahí es donde se arma este lío. ¿Entienden? O sea, no porque el sistema sea bueno y sí, el dato sea incorporado, esto tenemos que tener cuidado cuando gestionamos una encuesta a partir de un sistema en el cual se incorporan datos y el sistema genera información. Sin embargo, otra cuestión, no es, esto es el promedio. Como ustedes saben, y hoy una compañera lo dijo, acá hay 70 respuestas, de las cuales 30 son del año 2020, ¿sí? Y el resto son del año 2021. Es decir, yo tengo que tener en cuenta que la población son los alumnos de la materia gestión de todos los años en que se han dado, ¿sí? No es el dato respecto a la corte 2021 nada más, ¿sí? Pero de todos modos acá es claro, tendría que haber sido cerca de 50 y cerca de 50, si fueran que hubiese 30 personas, pero hay datos mal incorporados y eso no tiene que ver la culpa o la responsabilidad, sí tiene que ver con quien carga el dato, ¿sí? Ustedes, que deben aprender a leer las consignas claramente. La consigna era año en el que cursa la asignatura. Nadie les preguntó de qué año, ¿sí?, de la carrera es la asignatura, ni nadie preguntó de qué cuatrimestre, en qué cuatrimestre de la carrera cursa, sino año en el que cursa la asignatura. Y por el otro lado, tiene que ver con quien elabora la encuesta, ¿sí?, que tiene que prever que pueden surgir este tipo de cosas respecto al entendimiento de la consigna. ¿Mm?
Bueno, acá les pedía los nombres y apellidos. Miren lo que pasa con la edad. ¿Mm? La edad, el mayor porcentaje de las personas están en los 23 años, ¿sí? ¿Ven? Donde se concentra la mayor edad de las personas. Ah, ¿cómo era la pregunta? La pregunta era, edad, ¿sí? 21, 23, ¿ven? Y el mayor porcentaje está en este dato entre los 20 y 30 años. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta cómo va tirando las respuestas? Otra forma que podemos ver esas respuestas son a partir de gráficos. Estos son de barra y gráficos de torta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos años hace que ingresó en la carrera? 3 años. Yo acá les di alternativas concretas, entonces no hubo errores, entonces el 48% de los alumnos que llegan a la materia gestión ingresaron hace 3 años. Esto quiere decir que es un grupo poblacional, se podría entender a través de esta información procesada, de que es un grupo que egresó del secundario e ingresó inmediatamente en la carrera, ¿sí? Sin embargo, hay un 31% que lleva 4 años ejercitando y un 10% que lleva 5 años desde que ingresó. Es decir, que no hay un casi 80% de alumnos que están llevando bien la materia en tiempo, la carrera en tiempo y forma. Esta sería la información que me tira, que estos datos podría yo interpretar respecto a estos datos, ¿sí? Algunas otras cosas que, por ejemplo, a mí me interesan como docentes, saber si trabajan o no, ¿sí? Y dónde trabajan. Si trabajan o no, el 53% trabaja, ¿sí? Y eso es un dato que como docentes tenemos que saber y reconocer. Por lo tanto, este gráfico, esta torta que vimos recién respecto a años de la carrera que cursan, ¿sí? Este es muy bueno este dato. Es un grupo que a pesar de trabajar, ¿sí? Y de dedicarse a otras cosas en su vida, mantienen un ritmo y un seguimiento. ¿Ven cómo me empiezo a obtener información a partir de los gráficos de una encuesta que me tira el sistema? ¿Sí? Como docente, ¿qué otra cosa? ¿En qué trabajan? El 23% trabaja a nivel de un comercio, ¿sí? El casi 8% en establecimientos sanitarios, el 13% en la casa. ¿Ven? Qué interesante que es, porque esto me va marcando, si bien yo por la no presencialidad no los puedo conocer a partir del diálogo cotidiano en la asistencia a clase, esta información, estos datos, me está dando información de ustedes y estoy pudiendo construir un perfil respecto a las características de los alumnos de esta materia.
Lo mismo pasaría cuando si ustedes usan esta herramienta en si quieren saber la satisfacción, la percepción en la calidad del cuidado que tiene el personal que trabaja en el servicio tal o cual. Hacen un cuestionario, ¿no? Y lo entregan así, inmediatamente pueden ir construyendo un perfil de esa población. Si tienen personas a su cargo, de qué edad son, ¿sí? La mayoría, más del 13%, tienen, tienen personas a su cargo entre 5 a 12 años, ¿sí? La forma en que se acceden a Internet es por Wi-Fi, más del 60% de ustedes, y un 20% aproximadamente por datos móviles, ¿ven? Y esto es un dato interesante, quiere decir que el que se maneja con datos móviles debemos estimularlos a que encuentre espacio, organice sus tiempos y pueda llegar a acceder al Wi-Fi para poder realizar algunas tareas. Por eso, por ejemplo, yo sabiendo este dato, sé que no podía subir videos demasiado largos dentro de la plataforma para que ustedes los vean, ¿sí? Si tienen problema de conectividad, el 70% dice a veces, y si esos problemas de conectividad que se deben al servicio que prestan, y esto es muy en consonante con lo que está pasando en la comarca, y por eso la universidad a partir de todos estos datos ha empezado a modificar los sistemas como el PEDCO, vieron que lo actualizaron, el SIU, para poder hacerlos más blandos y que puedan acceder, porque el 70% porque es una realidad no de ustedes solamente, sino del contexto en el cual viven. Bueno, ¿se dan cuenta para qué sirve? ¿Les pareció interesante esto? Después se Sí, los voy a subir al cuestionario, les voy a dar acceso directo para que ustedes puedan mirarse en un espejo en estos datos e información. ¿Sí? La idea hubiera sido que fuese un trabajo que ustedes hagan de análisis de estos datos, pero bueno, como estamos con pocos docentes, vamos a ver, hacer trabajos de otro tipo, porque creo que esto más o menos lo han captado. ¿Sí? sí, Sí, profe. profe. Bueno, vuelvo a compartir el PowerPoint, ¿sí? Más o menos estas son algunas cosas que... Ahora, fíjense que nosotros acá hicimos un cuadro. Otro de los métodos es el método comparativo. ¿Mm? El método comparativo, ahora lo vamos a ver, es un método científico validado que se usa en la investigación científica para recuperar datos y procesar información. Por ejemplo, este es un cuadro comparativo, ¿sí? Estoy comparando la definición de dos conceptos y no necesito más que 2 columnas y 2 filas, ¿sí? Sin embargo, este también es un dato, un cuadro comparativo. Estoy comparando cuestiones relacionadas con dos conceptos, que son el dato y la información, pero no cualquier cuestión, ¿sí? Sino que estoy comparando la finalidad de uno y las características de mensaje del otro. ¿Se dan cuenta? Esto es también un cuadro comparativo. O sea, el método comparativo es una herramienta de gestión en enfermería muy importante porque se me ocurre que podríamos estar, qué sé yo, un equipo de enfermeras del centro de salud del barrio Las Flores con un equipo de enfermeras
del barrio, no sé, Paternal, trabajando en una misma recopilación de datos a partir de una encuesta como la que vimos, y después esa información se quiere comparar para ver dónde está produciéndose tal o cual cuestión. Entonces yo debo utilizar el método comparativo. Y pareciera algo tan simple el hecho de construir un cuadro comparativo, que uno inmediatamente hace una tabla y transforma. Sin embargo, es todo un proceso necesario que ustedes tienen que ver, porque es importante que puedan construir tablas que les permita realmente comparar cuestiones, ¿sí? Cuestiones concretas. ¿Qué es el método comparativo? Bueno, acá está definido en estas líneas, yo mucho más no voy a avanzar, después ustedes léanlo, pero en realidad es un método que permite el procesamiento de datos y que permite darle valor y transformar en información esos datos a partir de comparar cuestiones similares de hechos o conceptos o ideas diferentes, ¿sí? Y eso permite organizar, pues utilizado dentro de una unidad organizativa, nos permite organizar la gestión del cuidado. Está basado en las ciencias, en el uso de las ciencias sociales, y es un procedimiento que cada vez más, una herramienta que cada vez más se está utilizando en las ciencias políticas, en los estudios sociales y en la gestión organizacional, ¿sí? Siempre estamos necesitando en la gestión organizacional comparar situaciones que nos permitan tomar decisiones para concretar al futuro. Permite conocer cosas desconocidas, generalizar información y compararla, y la verificación de hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso que les planteé de un mismo estudio en dos barrios, yo podría tener una hipótesis de que en el barrio Paternal suceden cosas diferentes respecto al barrio Jardín, pero necesito corroborar esa hipótesis, y para eso recabo datos, los transformo en información y los comparo en un cuadro comparativo. ¿Se entiende? ¿Ustedes han usado cuadros comparativos en su formación? Sí, sí, hemos hecho en otras materias. ¿Y ustedes se habían dado cuenta que es un método tan importante? ¿O lo Sí, veían bastante, porque simplemente? además te simplifica muchas cosas también. Ujú. Así es. Bueno, eh, acá está que es un cuadro comparativo, es una herramienta usada para lograr, como dice Alejandro, simplificar en una representación visual y confrontar diferentes datos e informaciones, ¿sí? Hacemos cuadros comparativos para obtener habilidad, o sea, el hacer un cuadro comparativo nos permite obtener habilidades en el cotejo y para emitir juicios de valor, como como hacíamos recién respecto al procesamiento de los datos de usted, emitimos juicios de valor. Para procesar datos podemos usar cuadros comparativos. Nos ayuda a organizar el pensamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos cuadros que no son cuadros comparativos que no son cuadros comparativos, cómo confunde la cuestión, ¿sí? Nos permite estructurar información relevante, como decía Alejandro, comunicar de una forma clara, conocer componentes, leer de manera lógica y ordenada, ¿sí? Esto es fundamental. Si yo hiciera esta lista, una lista de cosas, el dato es, y pongo una lista, no logro ordenarme tan fácilmente como cuando veo la misma información en un cuadro comparativo, ¿sí? Y permite exponer pros y contras de determinada información.
Las características de un cuadro comparativo es que se presenta en tablas en no menos de 2 columnas o 3, ¿sí? Pero no menos de 2. La información que se incluya debe ser concisa, concreta, ¿sí? No deben ser grandes explicaciones. El cuadro comparativo nos obliga a reflexionar sobre un dato y tener la capacidad de sintetizar y definir esa síntesis de manera concreta dentro del cuadro, ¿sí? Ese proceso es un proceso mental complejo que ayuda al desarrollo mental y la construcción emocional del conocimiento. ¿Sí? Tiene que tener siempre un formato de columnas y filas, ¿sí? Y ese formato debe tener un orden concreto, ¿sí? Colocar datos e información similares que permitan ser comparados entre un lado y otro, ¿sí? Yo no puedo tener en una columna 10 datos y en la otra columna 5 datos, porque entonces no es comparable la cuestión, ¿sí? Tengo que tener los mismos datos en las dos cuestiones que yo quiero comparar. Organiza la información comparable y los modelos comparativos pueden ser cualitativos o cuantitativos, es decir, en esas columnas podemos poner datos concretos, ¿sí? O información que sea cualitativa. ¿Qué más podemos decir de los cuadros? Bueno, cómo hacer un cuadro comparativo. El primer paso es establecer el sentido de la comparación. Si yo quiero comparar semejanzas, si yo quiero comparar definiciones, si yo quiero comparar datos, ¿qué es lo que voy a comparar? Digamos, es lo que tengo que encontrar, el sentido de la comparación. Antes de ponerme a hacer el cuadro, tengo que hacer esto, ¿sí? Dar este primer paso. El segundo paso es identificar los elementos a comparar. Es definir aquellas cosas, el nombre de aquellas cosas que voy a comparar. Por ejemplo, yo definí en el cuadro que vimos que lo que íbamos a comparar era la definición de dato con la definición de información. Y por eso hice 2 columnas y puse las 2 definiciones. En el otro cuadro establecí que iba a comparar la finalidad de uno y otro y las características del mensaje de uno y otro. O sea, definí e identifiqué qué cosas iba a comparar. El tercer paso es realizar la comparación, ¿sí? Y el cuarto paso es obtener conclusiones. Generalmente, en muchas ocasiones, debajo del cuadro hay una fila común a las 2 columnas donde uno puede definir, hacer algún tipo de reflexión o síntesis, como por ejemplo lo que pasó aquí en este cuadro, ¿sí? Yo les di las diferencias de finalidad y características del mensaje de dato e información, ¿sí? Las diferencias entre un dato y de una información, y al final hice una conclusión o agregué un mensaje respecto a para qué me sirve o por qué yo planteé este cuadro comparativo. ¿Se dan cuenta? Los mareo mucho cuando subo y bajo en las diapositivas. No, no, está bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá hay un cuadro comparativo que es, alguien decidió que iba a comparar el curso de cocina con un curso de costura, ¿sí? ¿Y qué puso? Por ejemplo, en el curso de cocina dice realización de recetas saludables, y yo inmediatamente me fui al lado y digo, si estoy comparando en el curso de cocina, de costura que realizan. No dice. Dice que en el curso de costura se adquieren conocimientos de patronaje, ¿sí? De hacer patrones, de moldes, pero no dice que se realiza en ese curso.
¿sí? Uno puede inferir que se realizan patrones. Tengo que poner la misma categoría en ambos lados. Después voy al curso de cocina y dice horarios a conveniencia. Bueno, entonces quiero saber cuáles son los horarios, cómo se organizan los horarios del curso de costura. No dice incluye materiales. Entonces, esto no es un cuadro comparativo. Es un cuadro en el cual se transmite información sobre dos hechos diferentes. Las informaciones pueden ser diferentes sí, y pueden no tener que ver una con otra, pero claramente no es un cuadro comparativo. ¿Se dan cuenta? Sí, por ejemplo, acá en este cuadro que se comparan las células eucariotas con las células procariotas, ¿sí? Y en vez de poner arriba en la fila ese concepto que voy a comparar, lo ponen arriba en las columnas, lo ponen en la fila, ¿sí? Lo dan vuelta al cuadro, pero es un cuadro comparativo. Y esto es otro hecho que a veces es difícil cuando nos piden hacer un cuadro comparativo sobre similitudes y diferencias. Si las similitudes quiere decir que son cosas comunes, entonces las tengo que poner en las dos filas, no digamos en una sola fila, porque tiene que estar compartido, ¿se entiende? En cambio, las diferencias sí, son cosas diferentes de un hecho y otro. Entonces, ahí sí están en las dos filas diferentes, ¿se entiende? Este es un cuadro que está dado vuelta. Acá tenemos un cuadro comparativo entre ADN y ARN, que sí es comparativo, aunque tenga solamente dos columnas y no tres como este otro. ¿Por qué? Porque respecto al ADN me dice se compone de tal cosa y respecto al ARN se compone de tal otra. La estructura de una es así, la estructura de la otra. Entonces son cuestiones que están siendo comparadas, aunque no se haya definido acá al lado la categoría de análisis, ¿sí? Como en este caso, que es similitudes y diferencias, acá podrían haber sido componentes, estructura, lo que se encuentra en uno y otro, ¿se entiende? Por ejemplo, acá tienen un cuadro comparativo donde se compara los pasos del método científico con los pasos del proceso de atención de enfermería. ¿Sí? Entonces tenemos el paso 1, el paso 2, el paso 3, que son las categorías de análisis, método científico, proceso de atención de enfermería como títulos, ¿sí? Y establece, entonces estamos comparando los pasos, ¿sí? De estos dos métodos. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a ejercitar en la realización de cuadros comparativos ahora en la próxima actividad que hagamos, por eso me interesaba que viéramos este concepto, este instrumento. Otro de los instrumentos, como vimos, y ya dijo uno de ustedes, la entrevista, ¿sí? Las entrevistas no tienen que ver con una encuesta, ¿sí? La entrevista es un instrumento valioso que se puede utilizar en los tres niveles de la gestión del cuidado enfermero. Por ejemplo, se me ocurre usar la herramienta, el instrumento de entrevista para dialogar o intercambiar opiniones con los pacientes respecto a el método de que están usando las enfermeras en tal servicio, ¿sí? Entonces, él define una entrevista, prepara una entrevista, me siento con esa persona y dialogo con ella. Siempre la entrevista tiene que ver con en la microestructura, con recuperar información sobre la satisfacción del usuario o la calidad, algunos indicadores respecto a recuperar información sobre la calidad de atención que se está brindando respecto a un procedimiento. Sí tiene que ver con el uso de la entrevista. ¿Y a quién voy a entrevistar? A personas. Es un método
de establecer una comunicación directa con una persona. Esas personas pueden ser pacientes, pueden ser colegas, pueden ser jefes, pueden ser integrantes del equipo interdisciplinario si estoy en la microestructura. Si estoy en la mesoestructura, podría ser actores de una comunidad, familiares, ¿sí? Si estoy en la macroestructura, pueden ser decisores políticos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero siempre la entrevista tiene que ver con un otro con el cual dialogo. Ahora vamos a ver de qué manera, ¿sí? Es importante porque permite recuperar información, por ejemplo, datos para la valoración en el proceso de atención de enfermería. Generalmente usamos la entrevista cuando valoramos en la etapa de valoración, ¿sí? Recuperamos información, conocemos a nuestro paciente en la anamnesis que realizamos al inicio, o una entrevista al final para evaluar la satisfacción del cuidado durante su hospitalización y antes de ser dado de alta, o cuando trabajamos con las familias vulnerables dentro de una comunidad para conocer sus necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Como les decía, es una oportunidad para establecer una comunicación, permite recoger datos y es una herramienta para la gestión del cuidado. Se puede utilizar para recoger, para medir, para conocer, para recabar, para valorar, para identificar, para comparar, para promover estilos de vida saludables. Ahora vamos a ver qué es esto de la entrevista motivacional, ¿sí? O actitudes proactivas, innovadoras en el personal a cargo, ¿sí? Para esto tiene que ver, se puede utilizar la entrevista. Después ustedes van a leer estas diapositivas y van a profundizar un poco más en este concepto, pero se trata de una conversación entre dos personas para obtener información. Simplemente podríamos definirlo así, y es un proceso comunicacional entre el entrevistado y el entrevistador, ¿sí? Esa entrevista, como utilizada en la gestión del cuidado enfermero, en cualquiera de los niveles de la gestión del cuidado, de los 3 niveles de la gestión del cuidado, es siempre formal, intencional y están definidas. Existe una, no, leía internacional, por eso me trabé, pero es intencional y lleva implícito un objetivo concreto. Yo no me entrevisto con nadie para conversar del, de los patos que vuelan o de lo que sucedió. Eso no es una entrevista, eso es un diálogo entre dos personas. Una entrevista siempre tiene que ver con un objetivo preestablecido, una intencionalidad concreta. Esa intencionalidad, como les dije, recoger, medir, conocer, recabar, esos son en general los objetivos de una entrevista, y por lo tanto se transforma en una conversación formal, ¿sí? Las entrevistas tienen sus partes, la forma en que las realizo. Hay un momento inicial que es de aproximación y creación de un ambiente. No es que yo me siento, hola, ¿qué tal, fulanito? Vengo a hacerte una entrevista, contéstame esto, tuc, tuc, tuc. No, en una entrevista tiene que haber un momento de iniciación donde se establece de manera empática una comunicación y un vínculo entre el entrevistado y el entrevistador. Ese momento de iniciación tiene que ver con el planteo de objetivos, el dialogar con él por qué estamos ahí, por qué se quiere estudiar, medir, comparar tal o cual cuestión, por qué le estamos, digamos, entablar un diálogo inicial y generar un ambiente favorable.
tiene un momento, una parte que es el cuerpo, que es en el momento concreto en el que obtenemos la información necesaria, y un cierre, la fase final es, bueno, chao, hasta el... No, eso no es así como se termina una entrevista, sino que se puede hacer una síntesis de los datos que recogimos de esa persona, establecer con él una planificación, si estamos midiendo, bueno, cuando yo obtenga la información de todos, como yo hice recién con ustedes, que les dije que les iba a compartir la información, te voy a compartir la información para que tengamos claro que está opinando todo el mundo respecto a esta cuestión que estamos estudiando, ¿sí? Y la entrevista tiene que ser no así al pasar en un pasillo, debe ser realizada en un lugar específico y adecuado para esa tarea. Si yo voy a entrevistar a un empleado, no lo puedo hacer en el pasillo del servicio donde sé que él va a estar pendiente de lo que le pasa a su paciente, del compañero que pasó, del ruido de un monitor. Lo tengo que llevar a un lugar donde podamos dialogar y establecer una comunicación entre los dos sin ruidos que molesten esa situación, ¿sí? Y debe ser hecha en el momento oportuno. Yo no puedo ir a buscar a una persona que necesito que me transmita información en el medio de una emergencia y llevármelo, o al momento en que se está por ir a la entrega. Tengo que entregar su guardia, tengo que encontrar el momento oportuno, con el tiempo oportuno y pautar los tiempos concretos para poder recabar esa información. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas? Entrevistas estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas. ¿Ustedes esto lo han visto en fundamentos de enfermería o en alguno de las enfermerías de segundo o tercer año al uso de la entrevista? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, profe. pero lo han utilizado, supongo, fundamentalmente para la recuperación de información en el momento de la anamnesis o de la valoración del proceso de enfermería. Sí. Claro. Ahora, como instrumento de gestión, en la meso y en la macroestructura, no sé si lo han visto funcionar. Nadie lo ha visto, o sea, No, No, profe, profe, siempre así no. como elemento de valoración. ujú. O sea que acá vamos descubriendo de alguna manera que aquellas herramientas que ustedes utilizaban como elementos para poder usar, recuperar información con los pacientes para implementar el proceso de atención de enfermería, en la gestión las estaríamos utilizando para recuperar información en el momento del diagnóstico, ¿sí? Y la planificación, previo a la planificación de acciones para la gestión en la meso y en la macroestructura, ¿sí? Para tomar decisiones como jefes de un servicio, para tomar decisiones en mejora de la calidad del servicio que prestamos, pero más o menos tienen que ver con la misma herramienta, ¿sí? Y eso era algo que quería que les quedara claro, digamos, no estamos descubriendo la pólvora, sino que estamos usando. ¿Por qué? Porque son herramientas, son instrumentos, son modelos que tienen que ver con el método científico. El proceso de atención de enfermería es un método profesional, pero basado en un método científico, en el método científico, y por tanto los instrumentos y las herramientas y las formas de llevar adelante están vinculadas con el proceso investigativo, ¿sí? Y eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Bueno, esas entrevistas, ya saben ustedes lo que significa las estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas, y los tipos de preguntas que podemos hacer son preguntas abiertas para que las personas se explayen.
los empleados se explayen, o los jefes definan, o preguntas cerradas al estilo de múltiple choice, que esto también lo deben estar sabiendo, ¿sí? Y hay un concepto nuevo respecto a la entrevista que es utilizado muy eficazmente en las ciencias sociales y por tanto cuando hablamos de gestión organizacional está incluida dentro de esas ciencias sociales, que tiene que ver con la entrevista motivacional, es decir, no me paro, no me relaciono y vinculo con una persona, ¿sí?, del cual quiero obtener información y simplemente me pongo en el lugar de pregunto y el otro responde, pregunto y el otro responde, sino que debo generar un momento empático, ¿sí?, que permita promover acciones seguras de cuidado, prevenir con... a ver, perdonen un minutito, Carlos, Fernanda, están golpeando. Que permitan lograr cambios de conducta en la persona, formar comportamientos más seguros, ¿sí? Y la idea a veces del uso de la entrevista motivacional tiene que ver con el cambio de comportamiento y usado de esa manera y pensado de esa manera, la entrevista entonces no es solo una herramienta para recuperar información, sino que la entrevista motivacional nos abre una puerta para conversar con nuestros seguidores, con nuestros empleados y poder pautarles consignas de trabajo, acordar con ellos una visión compartida, establecer objetivos de intervención conjuntos para ir produciendo modificaciones en el comportamiento de las personas que hacen una determinada actividad, ¿sí? Permite ayudar a la reflexión, resumir, entender puntos de vista, como vimos en algún momento de otros encuentros, los hechos suceden, pero pueden ser vistos de diferentes lupas, digamos, desde diferentes miradas, y por tanto en una entrevista motivacional con un empleado se conversan esas cosas, cuál es el punto de vista sobre una situación, un problema que tiene él, cuál es mi punto de vista y ver cuáles son las perspectivas de las que cada gente o cada persona trabaja y desarrolla su tarea, ¿sí?, para alcanzar un común objetivo deseado. Y esto es muy bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Las fases del modelo están muy relacionadas con las fases del modelo transformacional teórico del cambio, ¿sí? Hay un momento de precontemplación en que la persona no quiere modificar lo que viene haciendo, porque esto se hizo así, porque a mí me parece, porque yo lo creo, porque a mí me lo enseñaron, y no se abre a un momento, y esto hay que saberlo, quien hace una entrevista motivacional, de que hay un momento inicial en cual está la negativa o la resistencia al cambio que no le permite al otro encontrar alternativas para reflexionar y mirar ese hecho de una manera diferente que le permita hacer los cambios necesarios. Después hay un segundo momento en el cual es de contemplación, en el cual la persona lo que hace, lo que está sucediendo en ese momento es que puede reconocer que su conducta es inadecuada, puede reconocer que esa actividad que está haciendo necesita un cambio, necesita una renovación, pero tiene ambivalencia. Si así me lo enseñaron, ¿por qué lo voy a cambiar? Reconozco que podría hacerlo diferente, pero bueno, pero ya lo vengo haciendo tantos años de esta manera, ¿por qué lo voy a modificar? No, yo me quedo así, lo sigo haciendo así.
¿sí? Ese es el momento de contemplación y de ambivalencia en el cual en una entrevista motivacional puede suceder con un paciente también. En este caso lo estamos trayendo a este tipo de entrevistas como una acción en la gestión de servicios de enfermería. Después viene un momento de acción, ¿sí? En el cual la persona en la entrevista y en el proceso dice, bueno, voy a cambiar, vamos a intentarlo, voy a elaborar un plan, pero bueno, si no, vuelvo a lo que yo lo estaba haciendo, tal cual lo estaba haciendo, ¿sí? Es un momento en el cual dice, bueno, vamos a intentarlo, pero si aparece esta dificultad o tal otra, y eso es muy importante porque ya hay un avance hay un cambio en cuanto a la resistencia al cambio, ¿sí? Ya está abriendo su ventanita para ver y mirar alternativas, está reconociendo dificultades posibles, empieza a revisar y a actuar en el sentido de una innovación, ¿sí? Puede suceder que aparezca otro momento que es el momento de mantenimiento, ¿sí? Digamos, es el momento en el cual ya hay una evolución, el cambio se está produciendo y la persona ya está decidida a mantener ese cambio, esa innovación, a pesar de que existen las dificultades. Y ante la aparición de la dificultad, ya tiene una actitud diferente, no vuelve para atrás a la actividad o al hecho tal cual estaba sucediendo antes, sino que se plantea encontrarle alternativas de solución a ese problema o a esa dificultad que aparece. Entonces allí ya es un momento en el cual lo podemos llamar de mantenimiento al cambio, ¿sí? Ya no se resiste ni contempla la situación, sino que toma decisiones respecto a mantener ese cambio iniciado. Y hay un momento final en el cual hay que estar quienes gestionamos los servicios de enfermería o gestionamos el cambio, hay que estar muy atento porque puede haber un momento de recaída, el ser parte de la innovación y del cambio es una actividad frustrante, a veces una actividad que requiere de mucho tiempo, de sostenimiento, y entonces se puede producir un cansancio y la persona toma la decisión de, bueno, lo intenté, pero no me salió, vuelvo para atrás, ¿para qué voy a hacer tanto esfuerzo si no me lo reconocen, si nadie lo está viendo, ¿sí? Y es el momento en el cual debe intervenir el gestor para reforzar la confianza, para revisar con él las razones de la caída, para ofrecerle el de la recaída, para ofrecerle apoyo. Por lo tanto, cuando hablamos, como ustedes ven las fases, de entrevista motivacional, es una entrevista que el jefe lleva adelante con sus colegas integrantes del equipo en un proceso, dentro de un contexto de cambio, de necesidad de cambio, ¿sí? Y de modificación de resistencia al cambio, y no se trata de un solo momento de la entrevista, sino que es la entrevista utilizada como herramienta a lo largo de un proceso de mejora de calidad y de cambio organizacional. ¿Sí? ¿Se entiende esto o está muy complicado? No, se entiende bastante, profe. Bueno. Ya vamos a ir terminando los principios de la entrevista emocionalmente tiene algunos planteos, es donde hay que expresar empatía, desarrollar las discrepancias, evitar argumentar y discutir con el agente en los momentos de resistencia, trabajar esas resistencias de manera concreta y apoyar la autosuficiencia, digamos.
Estas son las 5 condiciones o principios de la entrevista motivacional o emocional que debe un gestor tener en cuenta cuando quiere llevar a su equipo a una modificación, un cambio en las acciones o la organización que se está trabajando. También en esta entrevista están las preguntas abiertas, siempre son preguntas abiertas, debe existir una escucha reflexiva. Ustedes van a leer esto, está explicado, ¿sí? Así que no me voy a explayar mucho más en esta cuestión para utilizar estos últimos 5 minutitos para proponerles que, como vi en los datos que muchos manejan el Facebook, ¿sí? Existe una página que se llama Enfer Patagonic en Facebook, lo buscan así, Enfer Patagonic. También está en Twitter, está en Instagram, pero esa página es una página que he elaborado a partir del año pasado, que en esta cátedra, en la cual comparto contenidos relacionados fundamentalmente con la gestión y la historia de enfermería, ¿sí? La gestión del cuidado desde la mirada de la meso y macroestructura. Y los invito a que me pongan el gusta, y dentro de esa página hay un grupo que se llama Administración y Gestión del Cuidado Enfermero, ¿sí? Que es particularmente un grupo que hemos construido con todos los alumnos que están cursando esta materia. Así que los invito a que me busquen en Facebook. Si tienen problemas, nos comunicamos por el WhatsApp, y que sean parte de ese grupo, porque allí puede transformarse en una página interesante a futuro para que nos encontremos de manera permanente con nuevos contenidos y conocimientos o píldoras de conocimiento que van apareciendo. Ahí Eliana se los ha compartido al Enfer Patagónica. Y el grupo se llama Administración y Gestión de los Cuidados Enfermería Cursa, ¿sí? Es importante que empecemos a construir estas comunidades de colegas. Ustedes ya para mí son colegas porque ya están en la última etapa de formación, y la idea es que continuemos siempre comunicados con los contenidos respecto a este cuerpo de conocimientos que es las ciencias administrativas y organizativas. Así que bueno, nos seguimos viendo en el aula. No sé si tienen preguntas, si quieren, Profe, el link de sí. asistencia. Ahora se los pongo. Y no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué podemos preguntar? Nos hemos hablado tanto, no puedo creer que no tengan nada para preguntarme. Ay, no, no está acá. Los dejé mudos. Mucha información para procesar. ¿Vieron con la preguntita que les hice ahí en el chat? No era tan fácil, ¿no? La respuesta que me tenían que poner. ¿No les parece? Había mucho para decir. Bueno, ahí tienen el link del formulario. Bueno, puse el link largo, pero entramos igual.
Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, nos vemos el martes que viene. Será hasta mañana. Les dejo un ratito más el espacio abierto para que puedan acceder al link. Hasta la Hasta la próxima, próxima. Mariana. Sí. Hasta la próxima, La profe. próxima. Gracias. Bueno, la próxima capaz que empiecen ustedes a hacer presentaciones sobre temas específicos. No, la próxima no, la otra. Así que prepárense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Cualquier cosa nos vemos por el WhatsApp. Chao, profe, nos vemos pronto. Chao, 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 profe. Abel, chao, Nos vemos. Mariana. Profe, ¿Sí? disculpe que la moleste. Le quería hacer una consulta con respecto a las consignas que había dado. Sí. Las Eh, cosas. yo no la entendí muy bien. Le quería preguntar ahora si no la molestaba. Pregunte. Con respecto al Drive, Sí. había que hacer una breve, así un comentario sobre este tema, la visión de Zulema Gancedo. Sí, pero ahí en el mismo Drive la idea es que ustedes hagan el comentario, ¿sí? No en Ah, sí, ningún sí, espacio del aula, sino que ustedes claro. abran ahí y hagan el comentario y lo compartan conmigo, porque esa es Ajá. otra manera de entablar comunicación o sea, es otra herramienta más que pueden llegar a utilizar en su momento. Ah, está. Y otra consulta, en el glosario, Sí. ¿ahí cómo es? ¿Hay que elegir una sola palabra o en todas hay que poner algo? Como en todas. Claro, en todas las palabras vio que en todas las letras que están acá abajo. Ah, no, ustedes eligen, creo que eran 5 por cada unidad, 5 palabras o 4, o 3, no me acuerdo, y A ver, yo me fijo acá. a ver, Chao, profe. chao Luis, 3 términos 3 términos, a ver, Ley, ¿qué más dice? 3 términos y 2 o o 1, frase por cada unidad de la asignatura. sí, ¿y qué más dice? Incorporar la descripción de 2 organizaciones, red profesional, repositorio o red social que represente a la enfermería a nivel provincial, nacional, latinoamericano y mundial. Bueno, si seguís más abajo están algunas claves de esas asociaciones, o sea, por cada unidad de la materia, ¿sí? Por ejemplo, ahora vos elegís 3 palabras o 3 definiciones. Por ejemplo, una palabra podría ser estratégico y la colocás en la E, Sí. pero una frase o un concepto más amplio podría ser pensamiento estratégico y entonces lo colocás en la P. Y Ah, ahí definís, pero 3 nomás, vos elegís 3, otros compañeros eligen otros 3, lo importante es que no sean las mismas, tenés que fijarte si ponele estratégico, ya lo definió otra persona en el glosario, vos buscas sí. en la E y te van a aparecer, si hay otros compañeros que ya lo definieron,
no lo podés repetir más de 2 veces vos. Sí, sí, ahí ¿Sí? entendí. Y además de 3 definiciones, el objetivo, la misión de una de las instituciones que más abajo te pongo, de una red social te pongo varias Ah, alternativas ahí. sí, redes de ¿Sí? enfermería, instituciones, Entonces bibliotecas. lo buscas en internet, buscas de qué se trata, por ejemplo, CIE, el CIE, qué es, de qué se trata, cuáles son sus objetivos, Ah, sí, y lo vas a compartir en CIE, en la C, como sí, CIE es el Consejo Internacional de Enfermería, que está pim pum pan, y compartís el link de la página de donde sacaste esa información. sí, ¿Se entiende? sí, ahí se entendió, profe. Bueno, Porque el otro día un compañero me preguntó, ¿vio? sí, Alejandro, sí. y no sabía yo explicarle cómo era la consigna porque yo tampoco lo entendía. Claro, vos te vas a la letra para mirar a ver si esa palabra ya fue puesta por otro y Claro, si no fue puesta, la agregás vos. ajá, Pero listo. elegís de los videos, de la entrevista de Gancedo, palabras, definiciones, frases que te llamaron la atención y podés buscar su definición y ponerla en el diccionario. Bueno, listo, profe. Bueno, Eso solamente. Muchas Regio, gracias. Listo. chau, chau, Nos vemos, profe. Chau, chau, chau. chau.